8 pueblos fantasma más interesantes de Estados Unidos. Número 1. Body, California. Iniciaremos por el estado de California, ya que ahí se encuentra este pueblo, más precisamente en el condado de Momo. Lo bueno de su situación es que si te encanta la naturaleza, podrás combinar la visita con el espectacular lago Tahoe. A finales del siglo XIX, Body era uno de los pueblos mineros más prósperos de la costa oeste, llegando a tener una población de hasta 3,000 personas. Existían más de 60 salones, lo que confirma que a los mineros les encantaba gastarse el salario bebiendo y jugando a las cartas. Las peleas entre borrachos eran continuas y se arreglaban a tiros, por lo que era habitual encontrar tirado en las calles a algún pobre diablo que no tuvo tanta suerte la noche anterior. A partir de 1883 comenzó la decadencia del pueblo y el éxodo de sus habitantes. Actualmente quedan 170 edificios de madera en pie. No se restauran a propósito para que se mantenga la sensación de total abandono. Número 2. Berlín, Nevada. En el estado de Nevada, más precisamente en el condado de Nie, encontramos este pequeño pueblo que se fundó en 1897 para explotar las minas cercanas. Berlín tuvo una vida muy corta, de menos de 15 años, y solo llegó a tener 300 habitantes, algunos de los cuales fueron enterrados aquí. Pero de sus 70 edificios han conseguido resistir el paso del tiempo casi 45. Los más relevantes eran el ayuntamiento, la escuela, 2 fábricas, la tienda de textiles y la posada. El pueblo comenzó a quedar en el olvido cuando los mineros demandaron sueldos más altos y no vieron atendidas sus peticiones. Berlín hoy forma parte del Berlin East South Park, un inhóspito paraje al que se accede por un camino de tierra. El atractivo del lugar no radica solo en el propio pueblo de Berlín, sino en los fósiles de Ichthyosaurus que aquí se encontraron y que tienen una antigüedad de más de 100 millones de años. El interés del área provocó que las autoridades se esforzaran en preservar la región y se recuperara un pueblo que yacía en el olvido. Número 3. Goldfield, Arizona. A medio camino entre Phoenix y el río Salado, en el estado de Arizona, está situado en una pequeña colina entre la Superstition Mountains y las montañas Goldfields. Su historia comienza en 1892, cuando en las cercanías se descubre un importante yacimiento de oro y abre su primera oficina de correos un año más tarde. En solo 5 años, Goldfield había atraído a 1,500 habitantes y contaba con 3 salones, una pensión, una escuela, una carnicería y una herrería. Lamentablemente el oro comenzó a desaparecer de la noche a la mañana y los mineros vieron peligrar sus puestos de trabajo, por lo que decidieron emigrar a lugares más prósperos. El 2 de noviembre de 1898 se cerró la oficina de correos y Goldfield pasó a convertirse en una ciudad fantasma. Aún así, durante años hubo varios intentos de revivir las minas y en la primera década del siglo XX, George Jones, gobernador de Arizona, trajo con sus equipos nuevos métodos de extracción y se construyó un molino y una planta de cianuro. Se abrió en 1921 una segunda oficina de correos y la ciudad pasó a llamarse John Bears. Pero una vez más el renacimiento fue efímero. Apenas un lustro, en 1926 Goldfield volvió a quedarse desierta. 40 años más tarde, en 1966, Robert Schultz, un cazador de tesoros, se enamoró de este pueblo fantasma y tras adquirirlo comenzó junto a su esposa a reconstruirlo. Pronto llegaría la apertura del primer salón, una tienda de fotos, un museo dedicado a Goldfield y una tienda de souvenirs. Número 4. Bannack, Montana. En la América más profunda, en el estado de Montana, se encuentra el pueblo de Bannack, llamado así por la tribu de los indios Bannock. En sus inmediaciones se descubrió oro en 1862. Su importancia fue tal que sirvió como capital del estado durante 2 años antes de que ésta fuera trasladada a Virginia. Fue uno de los pueblos mineros más importantes del país, llegando a alcanzar los 10,000 habitantes, y eso que se encontraba en un lugar muy remoto. Conectado por el mundo únicamente por el sendero de Montana, esto no impidió su crecimiento. 3 hoteles, 2 mercados de carne, 2 establos, una sala de billar, 4 salones. Sin embargo, la buena fama de la ciudad comenzó a caerse debido
a que el alguacil de la misma, Henry Plummer, fue acusado de liderar una banda de agentes de carretera que utilizaba su autoridad para robar a los pobres que se cruzaban en su camino. Se cree que pese a estar solo documentados 8 asesinatos, dejaron tras de sí más de un centenar. Plummer y 2 de sus compinches fueron ahorcados sin juicio previo y otros tantos linchados por una multitud enfurecida. A los que lograron escapar se les advirtió que si volvían serían condenados a la pena capital. Hoy en día Bannack es uno de los pueblos fantasmas más auténticos de Estados Unidos debido a que no lo visitan muchos turistas, pese a que es considerado una joya entre los historiadores. Número 5. Elizabethtown, Nuevo México. Si estás pasando unos días en Nuevo México, toma la carretera 38 y acércate a este pequeño pueblo situado entre Eagle Nest y Red River, al este de Carson National Forest. Fundado en 1866 por el comandante William Moore, quien nombró así al pueblo en homenaje de su hija Elizabeth, que además fue la primera maestra del pueblo. Para explotar las minas de cobre y oro, la ciudad vivió su apogeo durante la siguiente década. E-Town, como la llamaban cariñosamente los residentes, atrajo también a colonos de Texas que llegaron con sus rebaños y llegó a ser la primera sede del condado de Colfax. Aunque con la disminución del mineral extraído de las minas, su población pasó de 7,000 personas a un solo centenar. Por dicho motivo, la sede del condado se trasladó a Cimarrón. La ciudad revivió tímidamente cuando los ferrocarriles de Hutchinson, Topeka y Santa Fe la incluyeron en sus itinerarios, lo que supuso un nuevo impulso para la minería. Pero a principios del siglo, un incendio acabó con una parte de la ciudad y en 1917 quedó definitivamente abandonada. Número 6. San Elmo, Colorado. San Elmo, un pueblo que se fundó en 1880 y que se encuentra a más de 3,000 metros de altura. 2,000 personas vivían de las minas de oro y plata hasta su decaimiento a principios de 1920. Forzó a emigrar a la población. Atrás quedaron abandonados sus 5 hoteles, los salones, las salas de baile, el colegio y la oficina del periódico. Pero no es el único pueblo fantasma de Colorado. Un estado que se enorgullece de contar con un buen puñado de estas poblaciones históricas. Puedes visitar también Independence, Carson, Animas Fort Teller City o Tomboy para hacerte una idea de cómo fue la época dorada de la minería. Número 7. Ione, Nevada. Es un pueblo pequeñito pero con mucho encanto. Pese al estado de ruina de muchos de sus edificios, de hecho se define a sí mismo como el pueblo que se resiste a morir. Fundado en 1863, basó su riqueza en las minas de plata cercanas, que lo convirtieron en su época en un decisivo enclave comercial. Tuvo el honor de encontrar con el primer Palacio de Justicia de Nevada. Sin embargo, poco a poco su población se fue mudando a la cercana ciudad de Belmont y los intentos de revitalizar la ciudad a cargo de un filántropo que no logró resucitar las minas de plata no fueron suficientes. Aún así, pese a que la ciudad quedó casi desierta en 1914, la oficina de correos no cerró hasta 1959. Hoy apenas viven 40 personas. Los pocos turistas que se acercan a visitarlo lo hacen atraídos porque fue aquí donde se rodó la película Temblores de Kevin Bacon. Número 8. El Cairo, Illinois. Se trata de un pueblo que tuvo una población de apenas 2,000 personas. Es curioso que en la novela de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, se presentara precisamente a él como el paraíso prometido, ya que hoy en día es un pueblo casi desierto, debido a la crisis económica y los conflictos raciales. Dar un paseo por su centro histórico es un poco deprimente. Carteles oxidados, coches devorados por el óxido y casas que a duras penas se mantienen de pie. Ya nadie quiere vivir aquí. El Cairo ha sido un pueblo al que la mala suerte lo ha seguido por mucho tiempo. Inundaciones, el ocaso del transporte en barco, su cercanía de 2 ríos hacían del pueblo un importante nudo de comunicaciones y las protestas ciudadanas que enfrentaron a negros y blancos a mediados de los años 60 provocaron un éxodo generalizado. La delincuencia y la inseguridad se hicieron dueñas de las calles, volviéndolo un pueblo apocalíptico. Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos sean los primeros en saberlo.
También suscríbanse que hay muchas sorpresas. Nos vemos hasta la próxima.